Como lo habíamos anunciado con el ingeniero Edgar Villegas, que nos acompaña esta noche, amigo de la casa. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches y bienvenido al programa. Vamos a analizar cifras, proyecciones, números que hasta ahora no han estado muy equivocados en cuanto a la realidad. Bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches, Cecilia. Muchas gracias por la invitación a tu programa nuevamente. Aquí me siento como en casa y bueno, gustosamente voy a responder tus preguntas y mostrarte las proyecciones que tengo. Inicialmente, si te parece, nos puedes ir explicando, porque hasta ahora, repito, lo que habías anunciado hace un par de semanas atrás, como que se va cumpliendo en las proyecciones. Yo escuchaba hace algunos días las explicaciones de entendidos epidemiólogos en el tema infectólogos que hablaban de que este es un virus que se está comportando efectivamente como las matemáticas lo proyectan. Es un virus matemático finalmente, aunque no sé si vale el término, pero de acuerdo a las proyecciones que hay o que habían en el mundo y que se están aplicando en el país, eso es lo que estamos viendo ahora. Sí, efectivamente, Cecilia. Bueno, esta enfermedad, los contagios tienen un comportamiento exponencial, ¿no? Que se puede modelar bastante bien con matemáticas, con estadística, y que es esa labor que yo he estado realizando. ¿No? Como recuerdas, bueno, en abril anticipé que llegaríamos a los 1000 infectados, y sí, eso sí sucedió. Y después, bueno, la última vez en tu programa, bueno, pronosticaba dos posibles resultados. Eran dos proyecciones, una si se levantaba la cuarentena y otra si se mantenía, ¿no? Si se mantenía la cuarentena, entonces yo decía que íbamos a tener al menos 4000 infectados durante este mes. Y si es que se levantaba la cuarentena, entonces podíamos esperar al menos 15000 infectados para este mes, ¿no? Ahora, ¿qué ha sucedido? Bueno, lo que pasa es que ahora tenemos un escenario intermedio, ¿no es cierto?, que se está flexibilizando en la cuarentena. En algunos municipios sí, en otros no. Hay niveles de gravedad, se podría decir, ¿no? Niveles para flexibilizar esta cuarentena. Y entonces vamos a estar en un escenario intermedio, ¿ya? Y ayer el ministro Navajas, bueno, dijo un dato muy revelador que a muchos ha asustado, que es que si nos va bien, dijo, estaríamos en el orden de los 10.000 infectados para finales del mes de mayo, ¿no? Entonces, bueno, al hacer esta aseveración el ministro, entonces, bueno, sí nos ha confirmado que seguimos en un crecimiento exponencial. Entonces, esto coincide con esta proyección que les voy a mostrar, que es, bueno, aquí tenemos una proyección, como pueden ver en pantalla. Los puntos azules que ven a la parte izquierda es lo que ya ha sucedido hasta ahora, ¿no? Y esa línea punteada, esa curva, es la proyección que esperamos, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, en el eje horizontal tenemos los días de mayo. Entonces, ahorita estamos en 7 de mayo, ¿no? Uh-huh. Y en el eje vertical la cantidad de infectados, ¿no? Entonces, bueno, dada esta proyección, estamos creciendo a un ritmo de 7.4% diario, que incrementa la cantidad de contagiados. Dicho de otra manera, cada 10 días se está duplicando la cantidad de infectados, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hace 10 días teníamos 1000 infectados. El día de hoy tenemos ya 2000, ¿no? Entonces, en 10 días se espera que se duplique eso. Entonces, tendríamos 4000 infectados más o menos. Se esperaría en 10 días, ¿no? O sea, para el 17 de mayo. O sea, hoy tenemos, perdón, te interrumpo, Edgar, tenemos más de 2000 casos. ¿Para qué fecha tendríamos 4000? Exactamente. En 10 días se espera que vamos a tener 4000 infectados, ¿no? Antes del 20 de mayo. Exactamente. Entonces, para el 17 de mayo aproximadamente se espera que tengamos 4000 infectados. Y 10 días después, para el 27 de mayo, se esperaría el doble, ¿no? Aproximadamente 8000, ¿no? Entonces, así de rápido crece esta enfermedad, ¿no? Y el crecimiento exponencial es así, ¿no? Entonces, si se puede apreciar en esa curva, bueno, no sé si se ve muy bien, se ve. Pero para fines de mes se esperaría llegar a los 10.000 infectados, que coincide con lo que dijo el ministro Navajas el día de ayer, ¿no? Entonces es un crecimiento muy rápido.
Ahora, hay mucha gente que está pensando que ahora se disparó, bueno, la cantidad de contagiados, etcétera, etcétera. En realidad, hemos estado creciendo al mismo ritmo ya hace unas 3 semanas, quizás un poco más. Entonces, así es el progreso de esta enfermedad, lamentablemente, ¿no? Cada vez se siente más, ¿no? Es muy rápido. Bueno, recuerdo cuando empezando abril teníamos solamente 100 infectados, ¿no? Cerramos el mes con 1,000. Y quizás este mes de mayo cerremos con 10,000, ¿no? Entonces es un crecimiento muy, muy, muy rápido. ¿No? A ver, perdón, ingeniero, esto nos demuestra que efectivamente no deberíamos salir de una cuarentena total, sino mantener los niveles de aislamiento que han habido hasta el momento en el país, las medidas que se han asumido en el país. Sí, bueno, si hablamos numéricamente en cantidad de contagios, sí, eso es determinante. Porque, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la anterior entrevista que tuvimos, yo mostré un escenario que es, si es que nunca hubiera habido cuarentena, ¿no? Y realmente hubiera sido apocalíptico. Se esperaría que a fin de mes cruzáramos, no sé, bueno, a estas alturas ya estaríamos con unos 20,000 infectados, a estas alturas. A fines de mes sería muchísimo más, estaríamos con cadáveres en las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo este esfuerzo sí ha valido la pena, Entonces, numéricamente, sí sería muy beneficioso que se continúe con la cuarentena. Ahora, hay un aspecto muy, muy, muy importante a mencionar, que es esta flexibilización, que va a empezar el 11 de mayo, no se va a sentir inmediatamente, ¿no? O sea, claro que se espera que la cantidad de contagios suba aún más de lo proyectado, pero no va a ser desde el 11 de mayo, porque por el tiempo de incubación de la enfermedad, que es 12, 14 días, entonces recién los números empezarían a subir a partir del 22, 24 de mayo, y sobre todo en junio recién sentiríamos numéricamente los efectos de la flexibilización, ¿no? Entonces no va a ser inmediato, va a tardar en reflejarse esos números, ¿no? Entonces, por eso me parece que lo que dijo el ministro, que él dijo, si nos va bien, vamos a llegar a 10,000 infectados, es por ese aspecto, ¿no? Que a fines de mayo se va a empezar a sentir un poquito los efectos de la flexibilización y ahí tal vez se pueda incrementar, ¿no? Claro. Ahora, sí, un dato más que también es importante es que bueno, se espera entonces que lleguemos a los 10,000 infectados, pero también va a depender si nuestra capacidad de pruebas puede detectar a esos 10,000, ¿no es cierto? Entonces, se espera que también la cantidad de pruebas vaya creciendo, no que vaya aumentando, esperemos que así sea. Entonces, eso nos permite, mientras más pruebas tenemos números más fidedignos, ¿no? Porque incluso los números que tenemos de contagiados confirmados, sabemos que en realidad son más, ¿no? Pero son los que podemos detectar, ¿no? Entonces, esta proyección es igual, es sobre los contagiados confirmados, ¿no? Y bueno, esperamos que la cantidad de pruebas igual se incremente para que podamos tener números fidedignos. Y sí, bueno, yo creo que si es que llegamos a números mucho menores que estos 10,000, va a ser muy probable que la cantidad de pruebas no es suficiente. Y eso es lo que se ve, por ejemplo, en algunos departamentos. Hace minutos conversábamos con el alcalde de Cochabamba, que nos decía que realizan entre 20 y 30 pruebas como máximo por día para una población de 2 millones de habitantes. Ya ingresamos prácticamente a una otra fase, ¿no?, en el país, ingeniero. La primera fase, que ha sido, como usted muy bien lo planteaba, la cuarentena, que ha permitido efectivamente que los números no explosionen y no vivamos en este momento una tragedia como viven otros países, el caso de Ecuador con Guayaquil, que más o menos tenemos las mismas condiciones nosotros, digamos, en sistema de comportamiento, hábitat, modo de vida, etcétera. Pero de aquí en adelante va a ser importante la llegada y la aplicación de los test, de las pruebas. Pero ¿cómo se puede ejecutar esto si no hay también, ¿no? ¿Cuántas pruebas por día debería estar realizando Bolivia conforme a esta curva que usted nos ha proyectado? Bueno, la verdad no he realizado el cálculo, tendría que realizarlo para decirte cuántas pruebas, pero se esperaría que crezca al mismo ritmo, ¿no? Nuestra cantidad de pruebas igual debería duplicarse cada 10 días. Eso sería lo mínimo requerido
podamos tener estos números fidedignos, digamos, que nos puedan, que muestren esta tendencia, que es la que hemos ido manteniendo ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, se espera que ese número de pruebas igual se replique cada 10 días. Espero lo logremos, porque igual es un reto bastante grande. Incluso lo ideal sería que tengamos muchas más, ¿no? Mientras más se tenga, bueno, como todos sabemos, es mejor, se va a tener números más reales. Como hay en otros países, bueno, quizás difícil compararnos, ¿no? Pero con Islandia, por ejemplo, que hacen una cantidad abrumadora de pruebas para su población, y eso permite tomar muchas más medidas, ¿no? Aislamientos, a posibles contagiados, ya detectan los contagiados, aislamientos, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ser muy, muy determinante para que podamos atacar mejor esta pandemia. Y está el tema de que los resultados sean más rápidos, ¿no? Es decir, no es tanto también hacer las pruebas, sino que los resultados se conozcan más rápido. Hoy en día están demorando en algunos casos, porque no hay laboratorios, solo hay 3 en el país, digamos, ¿no? Y tenemos 9 departamentos y más de 300 municipios, solo hay estos 3 laboratorios, entonces las pruebas llegan a demorar entre 5 o 6 días y no es más. Así es. El tiempo de prueba también ayuda, pero lo más determinante, más que el tiempo de la prueba, es la cantidad que podemos realizar. Eso es lo más importante. Pero con laboratorios habilitados, porque de nada sirve tener muchas pruebas, muchos test realizados y los resultados van a demorar, me imagino, ¿o no? Sí, también, ¿no? O sea, es un factor importante el tiempo de que tarda una prueba, pero es más determinante la cantidad. Y bueno, y por supuesto la efectividad también, ¿no? Que lo más importante es que no haya bueno, ha habido casos, ¿no es cierto?, de falsos negativos y todo eso, entonces es importante, ¿no?, que tengamos una efectividad aceptable. Y bueno, en el caso de los que tienen baja efectividad, si hay pruebas de baja efectividad, entonces sí tiene que haber un protocolo de volver a aplicar una prueba, o una segunda prueba, si es necesaria una tercera. Y eso es muy importante, ¿no?, para que no pase un caso que dijeron una persona que no tenía coronavirus y después al siguiente día falleció, ¿no es cierto? Y si había tenido enfermedad. Entonces, ese es también un factor importante. Y bueno, y la cantidad de pruebas. Ese es yo diría, el más importante. Ingeniero, siempre hablamos de las cifras, de los números negativos muchas veces, pero quería hacer una consulta más antes de cerrar. El nivel de proyección o cómo ve hasta el momento esta curva también en cuanto a los pacientes que se han recuperado en la enfermedad. Hasta hace algunos días era el 10% en torno al número general de contagios. ¿Esto es bueno? Bueno, sí, estamos manteniendo ese porcentaje. Entonces, bueno, lo que sí se ha notado en el país es que nos está tomando bastante tiempo recuperar, ¿no es cierto?, a los pacientes comparado a otros países. Y sí, ese es un factor que llama bastante la atención. Bueno, yo no soy médico, quizás no podría explicar mucho las causas. Yo sospecho que también puede verse a los tratamientos. A los tratamientos, y que también, como mencionabas, el tiempo que toma una prueba, ¿no? Entonces, para descartar que ya el paciente ya no tenga la enfermedad, ¿no? Claro, porque cuanto más demora, por ejemplo, hay una persona que es sospechosa, se saca la prueba, demora la prueba aproximadamente 5 días, pero después resulta ser positivo, se perdieron esos 5 días de tratamiento, que debía haber recibido tratamiento. Entonces ahí tiene que haber, me imagino, un ajuste en lo médico. Ingeniero, yo le quiero agradecer por estos minutos. Siempre es importante conversar con usted, además por la buena recepción que tiene en torno a la gente que nos mira, que nos escucha y que lo sigue también en el país. Y un último mensaje para la población, tomando en cuenta lo que nos acaba de decir esta noche. Hasta finales de mayo podríamos tener 10.000 contagios en el país, porque este virus y esta enfermedad está duplicando el número de contagios cada 10 días. Exactamente. Sí, bueno, decirle a la población que, bueno, primero que la cuarentena ha sido muy importante, ese esfuerzo sí ha valido la pena. Hubiera sido ideal que sea más estricta aún, ¿no?, y que no haya tantos incumplimientos, pero aún así ha hecho diferencia numéricamente, ha sido una diferencia abismal. Entonces, no hay que desmotivarse, hay que seguir, donde se prolongue la cuarentena, seguir haciéndolo con mucha disciplina. Y bueno, y la gente que, bueno, eventualmente sí se necesita salir, entonces que tenga los cuidados máximos, ¿no?, todas las recomendaciones, porque al final estos números simplemente son proyecciones. Todo va a depender de nuestro comportamiento. Nosotros tenemos el poder para modificar
estos números, ¿no? Entonces, todo eso depende del comportamiento colectivo que tengamos, individual y colectivo, y bueno, mucho estas cifras, todo depende de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo, ¿no? Eso, de mandarle un abrazo a toda la gentil audiencia que nos ve, y también a ti, Cecilia, a todo el programa, y muchas gracias, un placer estar contigo. Igualmente, muchísimas gracias, a cuidarnos. Muchas gracias, ingeniero. Un saludo hasta La Paz.